51. Durzo avanzó a rastras por una de las enormes vigas que sostenían el techo del gran salón del castillo de Cenaria, embozado en sombras. En su oficio había mucha variedad, eso siempre le había gustado. Aunque nunca había querido hacer el trabajo de una sirvienta. Sin embargo, de algún modo había acabado pasando un trapo húmedo por la madera, recogiendo el polvo con meticulosidad mientras avanzaba poco a poco tras limpiar cada centímetro. Por increíble que fuera, nadie se había molestado recientemente en quitar el polvo a unas vigas que estaban a 15 metros de altura. Y Durzo odiaba ensuciarse. Aún así, por cuidadoso que fuera, no podía evitar que se levantaran pequeñas cantidades de polvo de vez en cuando, que se dispersaban como nubes cargadas de nieve y caían hacia el salón, delatando su por lo demás invisible avance. Los nobles de abajo, por suerte, no estaban precisamente mirando hacia el techo. Los festejos se hallaban en su apogeo. Los sucesos de la noche anterior habían atraído a todo el mundo al castillo. Las voces flotaban hasta las vigas en un sordo fragor mientras hombres y mujeres celebraban el solsticio y chismorreaban sobre lo que haría el rey. Por supuesto, el tema más candente era qué hacía Logan en la mesa real. Todos sabían que lo habían arrestado y nadie le quitaba ojo de encima. ¿Por qué estaba allí? Por su parte, Logan estaba sentado como un condenado a muerte, que era exactamente lo que Durzo sospechaba que era. Conociendo a Alaine, el rey habría invitado a Logan para humillarlo en público delante de todos los grandes del reino. Quizá anunciaría la pena de muerte para Logan. Quizá ejecutaría la sentencia en la misma mesa. Durzo volvió a moverse y desprendió una gran costra de polvo centenario. Observó, impotente, mientras caía en espiral hacia una de las mesas laterales. Parte se deshizo en el aire, pero el resto aterrizó en el brazo de una noble que gesticulaba. La dama se sacudió el brazo y prosiguió con su anécdota sin interrumpirse. Durzo apretó los dientes y siguió limpiando polvo y avanzando por la viga ascendente poco a poco. Estaba perdiendo facultades. Claro que siempre se había recriminado que estaba perdiendo facultades. Eso lo mantenía atento. A lo mejor esa vez, sin embargo, era verdad. Sucedían demasiadas cosas. Era todo demasiado personal. Llegó a una encrucijada en la que coincidían varias vigas para aguantar el techo. Era imposible continuar por la que había recorrido. Tendría que rodear el bloque que formaba la confluencia o pasar por debajo. Quienquiera que hubiese diseñado la estructura, no había tenido en cuenta la comodidad de los espías. Durzo se ajustó unos garfios de escalada a las dos muñecas y encajó los dedos en la juntura de dos vigas que se unían en ángulo. Era doloroso, pero un ejecutor aprendía a vencer el dolor. Aguantándose de las manos, dejó que sus pies abandonaran la viga y quedó colgando en el vacío. Se preguntó qué pensaría la noble gorda de debajo si de repente caía una sombra del techo a su plato. Estaba suspendido de las puntas de los dedos, y se sirvió de su propio peso para encajarlos todavía más en el doloroso resquicio. Después soltó la mano derecha y se balanceó para agarrarse al otro lado del punto donde confluían todas las vigas. Si lo logró fue gracias a su envergadura. Coló 3 dedos en el ángulo del otro lado. Al desplazar su peso, el polvo acumulado en aquella juntura bastó para que se le escurrieran los dedos. Blind dobló la mano hacia abajo cuando perdió el agarre. Cayó unos 8 centímetros y entonces el garfio de la muñeca se hundió en la grieta que sus dedos acababan de dejar. El gancho aguantó. Blind soltó la mano izquierda y balanceó el cuerpo una vez más. En esta ocasión caería directamente encima de la mujer, en vez de en su comida. Con ayuda del garfio de hierro, que se le clavaba en la muñeca, se hizo lo suficiente para agarrarse con los dedos. Con otro balanceo, liberó el garfio y se cogió al borde de la viga con la otra mano. Se quedó allí colgado, con todo su peso sostenido con la punta de los dedos en el mismo lado de la viga, resbaladiza por culpa de un dedo de polvo acumulado. ¿Y en algún momento había pensado que le gustaba ese trabajo? Sin embargo, se balanceó a un lado con la elegancia que da la práctica y subió un pie a la viga. Se encaramó con destreza por el borde, sin hacer caso del polvo que desplazaba. Algunos riesgos eran inevitables. Y otros pueden evitarse. No puede decirse que haya minimizado mis riesgos, ¿verdad? Durzo trató de no pensar en ello, pero arrastrarse por la viga haciendo de moza de la limpieza no requería su plena atención. Había dado a Aquilar todas las pistas que necesitaba para interrumpir lo que Rod tenía planeado allí. Y le había dado motivos para asegurarse de que acudiera en vez de dejar la ciudad. Mala suerte para el viejo Durzo. Sin embargo, ¿qué más le daba la mala suerte llegado ese punto? Iba a perder pasara lo que pasase. En la mesa real, el rey se puso en pie. Estaba rojo y se tambaleaba. Alzó su copa.
Amigos míos, súbditos míos, hoy es la noche del solsticio de verano. Tenemos mucho que celebrar y mucho que llorar. Yo nos faltan las palabras a la vista de lo que sucedió ayer. Nuestro reino ha soportado la dolorosa pérdida de Katrina de Guire y su casa entera a manos de su sanguinario marido, y la pérdida de nuestro querido príncipe. El rey se ahogó con las palabras, y su emoción era tan evidente que no pocos ojos se anegaron de lágrimas. El príncipe había sido joven y gallardo, por bien que imprudente, y los Guire gozaban de respeto como personas desde hacía décadas y como familia desde hacía generaciones. Hoy nos reunimos para celebrar el solsticio de verano. Alguno se podría preguntar por qué festejamos a la sombra de tan funestos sucesos. Os diré por qué. Deseamos celebrar la vida de nuestros seres queridos, no llorar sus muertes todavía. A la izquierda del rey, el general supremo Agón asentía con la cabeza con expresión adusta. Durzo se preguntó cuánto de aquel discurso llevaba la firma de Agón. Casi todo, supuso. El rey bebió de su copa, olvidando que se encontraba en mitad de un brindis. Los nobles de todo el salón parecían confusos. ¿Debían beber, o el rey no había terminado? Una mitad se inclinó por cada opción, pero el rey siguió hablando, en voz más alta. Os diré por qué estamos aquí. Estamos aquí porque los cabrones que asesinaron a mi hijo no van a detenerme. No acabarán conmigo. No me impedirán que haga lo que me venga en gana. El general supremo Agón parecía alarmado. Aleine IX había pasado del plural majestático a la primera persona del singular. Debía de haber bebido más de lo que aparentaba. Y os diré lo que viene en gana a vuestro soberano. Hay conspiradores, intrigantes, traidores. Hoy aquí. ¿Sí? Y os lo juro, traidores, moriréis. El rey se había puesto púrpura de rabia. Sé que estáis aquí. Sé lo que estáis haciendo. Pero os vais a joder, jodidos traidores. Hombre, mira quién ha aprendido una palabra nueva. No, siéntate, Brandt. Gritó el rey cuando el general se levantó. Los nobles guardaban un atónito silencio. Algunos de vosotros nos habéis traicionado con Calidor. Habéis asesinado a nuestro príncipe. Habéis matado a mi niño. Logan de Guire, en pie. Seradra que se sentaba casi al fondo del salón, como correspondía a su rango, pero, incluso desde tan arriba, Durzo distinguió el terror de sus facciones. Creía que el rey iba a ordenar la ejecución pública de Logan, y no era la única. Logan de Guire se levantó, afectado. Era apuesto y popular entre los nobles y el pueblo llano, además de, por lo que Durzo tenía entendido, un hombre formidable. Logan, gritó el rey, has sido acusado de la muerte de mi hijo. Y aún así aquí estás, esta noche, de celebración. ¿Mataste a mi hijo? Varios nobles lanzaron exclamaciones de angustia y gritaron que Logan jamás participaría en algo semejante. Los soldados del rey parecían asustados. Buscaron con la mirada al capitán Arthurian, esperando instrucciones. Su capitán les hizo un gesto con la cabeza, y dos guardias se situaron junto a Logan. Bueno, pensó Durzo, que por fin había llegado directamente encima de la mesa de honor donde comían el rey y Logan, si las amenazas no hacen que Kilar quiera matarme, esto lo hará. Los inocentes siempre pierden. Dejad que hable él. Rugió el rey. Soltó una sarta de maldiciones y la gente se calló. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Logan habló alto y claro. Majestad, vuestro hijo era mi amigo. Niego todas las acusaciones. El rey guardó silencio durante un largo instante. Después dijo, os creo, duque de Guire. Se volvió hacia los nobles. El señor de Guire ha sido hallado inocente a nuestros ojos. Logan de Guire, ¿serviréis a vuestro país a cualquier precio? Durzo se quedó quieto, tan atónito como los nobles. Lo haré. Logan hablaba con claridad, pero había una tensión evidente en su cara. Tenía la mirada fija en Seradrake. ¿Qué demonios pasa? Aquello tenía toda la pinta de estar preparado. Siendo así, señor de Guire, os declaramos príncipe de la corona de Cenaria y anunciamos vuestro matrimonio de esta tarde con nuestra hija Genine. Logan de Guire, seréis nuestro heredero hasta el momento en que nazca un vástago de nuestra casa real. ¿Aceptáis este deber y este honor? Lo acepto. La aprensión que se respiraba en el gran salón dio paso a la incredulidad y luego al sobrecogimiento. Genine de Gunder se situó junto a Logan, evidenciando sus 15 años en lo incómoda que parecía. Durzo oyó un gritito de Seradrake, que se tapó la boca con las manos y luego salió corriendo. Sin embargo, nadie aparte de él y de Logan se dio cuenta, ya que mientras ella salía por la puerta estalló un Víctor que se extendió con rapidez a todas las gargantas. El rey apuró su copa y los nobles se le unieron brindando por Logan. Príncipe de Guire. Príncipe de Guire. Logan de Guire.
El rey se sentó, pero los vítores continuaban. Todos los ojos estaban puestos en Logan y Genine. El rey parecía irritado. Que los nobles coreasen príncipe de Gire en vez del tradicional príncipe Logan podría deberse a que no estaban acostumbrados a tratarlo por el nombre de pila, pero también era un recordatorio de que Logan no era un Gunder y a todo el mundo le parecía fantástico. Logan, con elegancia aunque algo embarado, aceptó el aplauso y saludó a sus amigos con la cabeza, antes de enrojecer cuando su flamante esposa le cogió la mano. La cara de Genine ardió de vergüenza por su propia osadía y la adoración que le inspiraba su marido. A los nobles les encantó. Sin embargo, cuanto más rugía el clamor de la aprobación, más irritado parecía el rey. Y aún así las aclamaciones se prolongaron. Los sirvientes aplaudían. Los soldados vitoreaban. Era como si los nobles sintieran que se retiraba un nubarrón negro de sus futuros. Más de uno comentaba: «¡Qué gran rey será Logan de Gire!». Resonaban los hurras. Alaine de Gunder se estaba poniendo púrpura de nuevo, pero nadie le prestaba la menor atención. «Príncipe de Gire. Príncipe de Gire. Larga vida al príncipe de Gire». ¡Hurra! El rey se puso en pie de un salto, echó una furia. «Idos ya. Id a consumar este matrimonio», gritó a Logan, que no estaba ni a 5 pasos. El general supremo Agon se levantó, pero el rey lo apartó de un empellón. Logan miró a Alaine, anonadado. Los nobles se callaron. «¿Estás sordo?», chilló el rey. «Vete a follarte a mi hija». La princesa palideció. Logan también. Luego ella se puso roja, muerta de vergüenza. Parecía desear que la tierra se la tragase. Al mismo tiempo, una furia a duras penas controlada se apoderó de las facciones de Logan como una ola carmesí. Los guardias de honor situados a cada lado de él parecían estupefactos. Durzo se preguntó si el rey se había vuelto loco. Los nobles no emitían ni un sonido. Nadie osaba respirar siquiera. «Fuera. Largaos. A follar. A follar», chilló el rey. Tembloroso, enfurecido, Logan apartó la vista y sacó a su esposa del salón. Los guardias, nerviosos, los siguieron. «Y el resto de vosotros», continuó el rey. «Mañana lloraremos a mi hijo, y os juro que descubriré quién le mató, aunque tenga que colgaros a todos uno detrás de otro». El rey se sentó de golpe y rompió a sollozar como un crío. Durzo se había quedado paralizado durante toda la escena. Los nobles parecían desconcertados, horrorizados. Se sentaron poco a poco, observando al rey en silencio. Durzo pensaba a toda velocidad. Rod no había previsto aquello. Era imposible. Sin embargo, estaba seguro de que Rod se encontraba en el castillo, quizá en ese mismo salón. El guardia de uno de los nobles de segunda fila era quien debía dar la señal en su nombre. Si se quitaba el casco, el golpe quedaba cancelado. Eso le daba un momento para digerir lo que acababa de pasar. No la locura del rey, sino el matrimonio de Logan. Era una intriga brillante. Ahora, si mataban al rey, en vez de quedar 4 casas con iguales aspiraciones a la corona, mientras Logan de Gire se pudría en las fauces, a todas luces él ocuparía el trono. Con su reputación y el apoyo de los Gunder, conseguiría la obediencia de las casas nobiliarias más deprisa incluso de lo que la había logrado el rey actual. Era una maniobra brillante, pero llegaba demasiado tarde. Rod tenía hombres repartidos por todo el castillo y probablemente no podía permitirse volver a intentarlo más tarde. Si el golpe se hubiese planeado para el día siguiente, el matrimonio de Logan podría haberlo cambiado todo. Dada la situación, la única diferencia sería que añadirían a Logan y Genine a la lista de quienes debían morir. Tras esperar un poco, Durzo comprobó que Rod compartía su razonamiento. Un criado se acercó al guardia encargado de la señal y habló con él. El soldado asintió y mantuvo las manos alejadas del casco. El golpe seguía adelante. Los cambios que Rock tuviera que hacer al plan original incluirían ahora matar al príncipe Logan de Gire, que por otro lado sería fácil de encontrar en la aislada Torre Norte. Rod probablemente querría encargarle esa tarea a Durzo, pero él no tenía intención de darle la oportunidad al Calidorano. Haría lo que había prometido, pero no mataría al amigo de Kilar. Durante el primer plato, los nobles ya habían comido los conejos que Durzo había preparado. Llevaba un año agregándoles cicuta en la comida. La dosis presente en cada porción era lo bastante pequeña para que no surtiera efecto a menos que los comensales hubiesen probado también los estorninos de aperitivo. En menos de media hora, los nobles empezarían a sentirse mal. El envenenamiento por cicuta arrancaba con bastante suavidad. Primero las piernas perderían la sensibilidad, aunque como mucho las notarían un poco pesadas. Al poco, la sensación se extendería hacia arriba. Entonces comenzarían los vómitos.
Cualquiera lo bastante desafortunado para haber repetido empezaría a sufrir convulsiones. Ahora lo complicado era controlar los tiempos. El envenenamiento no era una ciencia exacta, y en el momento menos pensado alguien podía darse cuenta de que pasaba algo. Durzo debía actuar antes de que eso sucediera. Ató un extremo de su cuerda a la viga. Era de seda negra, astronómicamente cara, pero la más fina y menos visible que poseía. Se ajustó el arnés que había diseñado de manera específica para esa misión, pasó la cuerda por las anillas y se dejó caer por el borde. Tras detener su balanceo agarrándose a la viga, Durzo bajó la vista hacia su objetivo. Tenía al rey directamente debajo. Pegó las rodillas al pecho y se dobló hacia adelante. El arnés se le clavó en los hombros y soltó cuerda para deslizarse hacia el suelo de cabeza. Ahora los tiempos eran cruciales. Con una mano aguantaba la cuerda. Ajustando su posición y tensión contra el arnés, podía descender rápidamente hacia el suelo o pararse sin esfuerzo. Cuando se moviera, tendría que hacerlo con celeridad. Él estaba envuelto en sombras y resultaba casi invisible, pero no podía camuflar la cuerda. En un salón tan gigantesco, alguien se fijaría en una cuerda que se mecía por encima del rey como si sostuviera un peso. Los guardias reales eran buenos. Vin Arthurian se aseguraba de ello. Con la otra mano, sacó dos minúsculas bolitas. Ambas eran compuestos de diversas setas. Había podido hacerlas muy pequeñas, pero tardarían en disolverse y para ese trabajo no podía usar polvos. Los nobles seguían callados. El rey apenas lloraba ya, pero se dio cuenta de que sus invitados lo observaban. ¿Qué miráis? Gritó. Los maldijo largo y tendido. Es el banquete de bodas de mi hija. Beber, malditos. Hablad. El rey volvió a apurar su copa. Los nobles fingieron que conversaban, pero pronto ese fingimiento dio paso a un hervidero de conjeturas. Durzo supuso que se preguntaban si el rey habría perdido la cabeza. Él mismo se hacía la pregunta. Se preguntó qué pensarían después de que Alaine de Gunder bebiera su siguiente copa de vino. Llegó un sirviente y llenó la copa del rey. El copero real dio un sorbo primero y paladeó el vino. Después pasó la copa al monarca, que la dejó sobre la mesa con un golpe. Majestad, dijo el general supremo Agón, a su izquierda, ¿podemos hablar un momento? El rey se volvió y Durzo empujó la cuerda hacia adelante. Cayó como un rayo. A 3 metros por encima de la mesa, tiró de la cuerda y se detuvo con una sacudida. 3 metros seguían siendo mucha distancia para lanzar algo tan ligero, pero había practicado. Sin embargo, la cuerda se torció al tensarse y, de repente, Durzo se encontró girando sobre su eje. No muy rápido, pero girando. Daba igual. No había tiempo para volver a intentarlo. La primera bolita aterrizó de lleno en el centro de la copa del rey. La segunda dio en el borde y salió rebotada. Rodó unos centímetros por la mesa junto al plato del rey. Durzo sacó otra bolita sin ponerse nervioso y la dejó caer con puntería. Acertó. El rey cogió la copa y estaba a punto de beber cuando el general Agón dijo: Majestad, puede que ya hayáis bebido suficiente. Estiró el brazo para quitarle la copa al rey. Durzo no perdió tiempo esperando a ver qué hacía el monarca. Se sacó un túbito de la espalda y miró más allá de Agón, hacia el mago real Fergun Safasti. Lo vio, pero la cuerda lo hizo girar antes de que pudiera disparar con la cerbatana. Su intención era darle en la espinilla. Esperaba que la cicuta hubiera insensibilizado lo suficiente las piernas del mago para que ni siquiera notase el pinchazo. Sin embargo, en la siguiente rotación no pudo apuntar bien porque el rey y el general supremo estaban gesticulando con pasión. Malditas túnicas. Los ropajes del mago dejaban apenas 15 centímetros de su pantorrilla a la vista. Durzo dio otra vuelta y se olvidó del disparo a la espinilla. Fergund había movido los pies y Durzo solo tenía un dardo, impregnado con una sustancia secreta calidorana desconocida para él que supuestamente anulaba la capacidad mágica del mago. Sopló por la cerbatana y el dardo se clavó en el muslo del mago. Vio un fugaz destello de irritación en la cara de Fergund, que empezó a bajar la mano hacia su muslo hasta que lo zarandeó por el hombro el criado a sueldo del sacajé. Disculpad, señor. ¿Más vino? Preguntó el sirviente al mago, mientras le arrancaba el dardo. Era bueno. Con unas manos como esas, debía de ser uno de los mejores cortabolsas de la ciudad. Pero claro, Rod solo usaba a los mejores. La tengo llena, idiota, dijo el mago. Se supone que estás para servir el vino, no para bebértelo. Durzo dio media voltereta y trepó a toda velocidad por la cuerda, una hazaña nada fácil siendo de seda. Descansó al llegar a la viga. No tenía ni idea de si el rey había bebido o no el vino. En todo caso, él había cumplido con su parte. Solo quedaba esperar. 52.
Emborrachaos como una cuba, pues dijo Aegon. No le importaba si el rey lo oía. No le importaba si el rey lo mataba. Justo cuando pensaba que podría tratar con él, el muy hijo puta deshonra a su propia hija y avergüenza a un hombre que ha renunciado a todo lo que ama para servir al trono. Aegon había podido convencer al rey del matrimonio entre Logan de Gyrre y Genine de Gunder, pero el monarca detestaba la idea. Estaba celoso del aspecto y la inteligencia de Logan, celoso de la aprobación que generaba su decisión y furioso porque a Genine le había encantado la idea de casarse con el joven, en lugar de resignarse a ella. Con todo, si algo había hecho bien Aegon en sus 10 años al servicio de ese malcriado engendro del infierno, fue convencerlo de que nombrase a Logan príncipe heredero. Lo peor era que Logan no se lo perdonaría nunca, pero había sido por el bien del reino. A veces el deber exigía de un hombre acciones que desearía evitar casi a cualquier precio. Había sido el deber lo que había empujado a Aegon a servir a Alayne IX, y nada más que el deber. Como Aegon, Logan no era un hombre que rehuyera su deber, pero, también como Aegon, eso no significaba que tuviera que gustarle. Lo más probable era que Logan lo odiase durante el resto de su vida, pero Cenarion tendría un buen rey. Con la inteligencia, popularidad e integridad de Logan, el país hasta podría convertirse en algo más que una cueva de ladrones y asesinos. Aegon estaba dispuesto a pagar el precio, pero le pesaba. Se había visto reflejado en los ojos de Logan, consciente de haberse comprometido con un destino que nunca habría escogido. Había visto la expresión de Ser Drake. Logan viviría con los remordimientos de esa traición durante el resto de su vida. La imagen se le había quedado grabada. Apenas había podido probar bocado en toda la noche. El rey se bebió el resto del vino. Los nobles seguían cuchicheando. No era el agradable murmullo de conversaciones propio de la víspera del solsticio. Los tonos eran discretos, las miradas furtivas. Todo el mundo daba su opinión sobre lo que estaba haciendo el rey, por qué nombraba un heredero y luego lo ofendía al minuto siguiente. Era una locura. Poco a poco, el rey se sobrepuso a sus lágrimas y su silencio. Paseó una mirada cargada de odio por el gran salón. Movió los labios, pero Aegon tuvo que inclinarse hacia él para oír lo que decía. No le sorprendió descubrir que estaba farfullando palabrotas, una detrás de otra, en una cantilena interminable, trastornado en su ira. Luego rompió a reír. El salón quedó en silencio una vez más, y el rey se carcajeó con más fuerza. Señaló a uno de los nobles, un conde apocado llamado Burth. Todo el mundo siguió el dedo del rey y miró fijamente al conde. El noble se puso rígido y colorado, pero el rey no dijo nada. Perdió el interés y se puso de nuevo a maldecir para sus adentros. Durante un buen rato los nobles siguieron mirando al conde Burth, y después al rey. Entonces el canciller Stiglor, que estaba sentado a la mesa de honor, se puso en pie con un chillido y gritó: «Han echado algo en la comida». El canciller se tambaleó y se derrumbó otra vez en la silla, con los ojos en blanco. A su lado, el señor de Ruel, un hombre al que el rey siempre había odiado, se desplomó de improviso hacia adelante. Su cara se estrelló contra el plato y se quedó inmóvil. El rey soltó una carcajada y Aegon se volvió hacia él. Ni siquiera estaba mirando al señor de Ruel, pero no podría haber elegido peor momento para reírse. Alguien gritó: «Nos han envenenado. El rey nos ha envenenado». Aegon se volvió para ver quién había gritado, pero no pudo distinguirlo. ¿Lo había dicho un criado? No, un sirviente no se atrevería. Otra voz se hizo eco del grito: «El rey. El rey nos ha envenenado». Sin parar de reír, Alayne IX se puso en pie de un salto y trastabilló como un beodo. Gritó obscenidades mientras el caos se adueñaba del gran salón. Chirriaron las sillas mientras damas y grandes señores se ponían en pie. Varios se tambalearon y cayeron al suelo. Un anciano noble empezó a vomitar sobre su plato. Una joven dama se derrumbó entre sonoras arcadas. Aegon estaba de pie, gritando órdenes a los soldados. La puerta lateral cercana a la mesa de honor se abrió de golpe y un hombre vestido con la librea de los Vire irrumpió en el salón con las manos alzadas para demostrar que iba desarmado. Llevaba la ropa rasgada y ensangrentada. Tenía la cara entera cubierta de sangre que manaba de un corte junto a los ojos. La librea de los Vire. Aquella noche no había ningún sirviente de Logan en el castillo. Traición. Gritó el criado. ¡Socorro! Unos soldados intentan asesinar al príncipe Logan. Los soldados del rey quieren asesinar al príncipe Logan. Son más que nosotros. Ayuda, por favor. Aegon se volvió hacia los guardias del rey y desenvainó su espada. Tiene que haber un error. Tú y tú, venid conmigo. Se volvió hacia el mensajero ensangrentado. Llévanos a... ¡No!
Aulló el rey, su risa transformada en furia. Pero señor, debemos proteger. No te llevarás a mis hombres. Se quedarán aquí. Os quedaréis aquí. Y tú también, Brandt. Sois míos. 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 A Aegon le parecía estar viendo al rey por primera vez. Había tenido a Alayne IX por un crío malévolo y grosero durante tanto tiempo que había olvidado lo que podía hacer un crío malévolo y grosero con una corona. Miró a los guardias reales, que tenían el asco escrito en la cara. Notó que ansiaban acudir en defensa de Logan, su príncipe, pero su sentido del deber les impedía desobedecer al rey. Logan, su príncipe. Qué sencillo pareció todo de repente. El deber y el deseo se unieron por primera vez en años. Capitán Arthurian ladró a Aegon con su voz de mando, para que le oyeran todos los guardias. Capitán. ¿Cuál es vuestro deber si muere el rey? El hombre achaparrado parpadeó. Señor. Mi deber sería proteger al nuevo rey. El príncipe. Larga vida al rey, dijo Aegon. El rey lo miraba fijamente, confundido. Abrió mucho los ojos cuando Aegon echó atrás el brazo de la espada. Alayne no pudo completar la maldición que estaba pronunciando cuando la hoja del general supremo le cortó la cabeza. El cadáver del rey Alayne IX de Gunder golpeó la mesa y tiró varias sillas antes de acabar tendido en el suelo. Antes de que ninguno de los guardias pudiera atacarle, Aegon levantó la espada por encima de su cabeza con ambas manos. Responderé por esto, lo juro. Matadme si es preciso, pero ahora vuestro deber es para con el príncipe. Salvadlo. Durante un segundo, nadie se movió. El pánico que imperaba en el salón parecía muy lejano. Las damas que chillaban, los nobles vociferantes, los sirvientes armados solo con cuchillos de carne que intentaban defender a sus descompuestos señores, los gritos de traición y asesinato que resonaban en el aire. Entonces el capitán Arthurian gritó: el rey ha muerto, larga vida al rey. Por el príncipe. Por el rey Gire. Juntos, Aegon, los guardias reales y una docena de nobles armados con cuchillos salieron corriendo del gran salón. Kilar dejó de correr y aminoró el paso antes de ponerse a la vista del puente real de Occidente. Se concentró en ser una sombra, y luego se miró. Parecía un fragmento de oscuridad toscamente recortado. Eso era bueno. Durzo le había explicado que los bordes irregulares camuflaban la forma humana y volvían al ejecutor más difícil de distinguir. Kilar supuso que su talento también estaría ahogando el sonido de sus pasos, le había ordenado mentalmente que lo hiciese, pero no había forma de saber si era así. No podía permitirse descubrirlo a las malas. Dobló la esquina y vio a los guardias. El acceso al puente real de Occidente se controlaba con un portón parecido a los del castillo. Roble de un palmo de grosor con remaches de hierro, de 6 metros de altura, con pinchos de remate y una portezuela más pequeña en medio. Los corpulentos centinelas, equipados con cotas de malla, parecían nerviosos. El más inquieto no paraba de girar la cabeza para mirar a los lados. Su compañero, algo más tranquilo, vigilaba con mucha atención en todas direcciones salvo río abajo. Kilar se acercó más. Reconoció a los guardias a pesar de sus cascos, y no solo porque los gemelos tuvieran sendos tatuajes de un rayo en la cara. Eran matones, y de los buenos. Zocato, el de la nariz torcida, y Bernard. Kilar miró hacia donde Bernard no lo hacía. En la oscuridad distinguió una gabarra en el río, cargada y lenta como una vaca marina varada. Tenía todas las compuertas abiertas, pero no había ninguna luz. Sin embargo, la oscuridad ya no afectaba a los ojos de Kilar. De haber tenido más tiempo, se habría maravillado por ello. Al caer la noche, su visión incluso mejoraba a medida que las sombras se volvían más uniformes. Tras las compuertas abiertas de la barcaza había filas y filas de soldados. Todos llevaban los colores de Cenaria, pero con un pañuelo rojo atado a un brazo. Los soldados en el izquierdo y los oficiales en el derecho. Aquellas tropas no eran cenarianas. Bajo el casco, camuflados por las sombras de la noche, Kilar distinguió los rasgos marcados y fríos de los norteños. Pelo negro como ala de cuervo y ojos azules como lagos helados. Eran hombres grandes, huesudos, curtidos y endurecidos por la exposición a los elementos y la batalla. Por tanto, no eran calidoranos del montón. Eran montañeses de Calidor, las tropas más fieras y selectas del rey Dios. Todos ellos. A la luz del día eso hubiese resultado evidente para cualquier cenariano del castillo. Sin embargo, de noche, los soldados locales tardarían en descubrir que los atacaba un enemigo extranjero. Los soldados de Cenaria averiguarían que los calidoranos usaban los brazaletes para identificarse, pero llevaría tiempo. Cada nuevo grupo que topara con los invasores tendría que aprenderlo por sí mismo.
Kilar vio que se acercaba otra gabarra por el río, a solo 100 pasos de distancia. Los montañeses calidoranos tendían a ser más anchos y gruesos de pecho que la mayoría de sus compatriotas. Aún quedaban unas pocas tribus independientes en las montañas, pero las que había absorbido el imperio eran ahora sus guerreros más temibles. 400 o 500 montañeses. Kilar no estaba seguro, pero suponía que la otra barcaza también iba llena de soldados de élite. De ser así, Calidor pretendía tomar el castillo esa misma noche. El resto del país se vendría abajo como un cuerpo despojado de su cabeza. Varios brujos hablaban entre ellos mientras subían por el camino zigzagueante que llevaba de la orilla al puente. Tenían la vista puesta en el cielo por encima del castillo, en apariencia a la espera de alguna señal. Kilar se quedó paralizado sin saber qué hacer. Una opción era entrar para salvar a Logan, ya que sin duda Roth habría encargado a Urodurzo que mataran a todos los duques, y más después de lo mucho que había combatido Logan en la frontera calidorana. Era igual de seguro que el asesinato se produciría en breve, si no había ocurrido ya. Kilar podía entrar e intentar impedir la matanza, o bien quedarse fuera y tratar de detener a los calidoranos. ¿Yo solo? Una locura. Aún así, lo enfurecía ver acercarse la barcaza al puente. No tenía motivo para sentir lealtad alguna hacia Cenaria, pero sí era leal a Logan y al conde Drake. Si ese ejército entraba en el castillo, sería una matanza. De modo que debía luchar dentro y fuera. Estupendo. Observó a los impostores del Sacajé que custodiaban el puente. Unos matones como ellos no sabrían utilizar las defensas de la estructura, ni les interesarían, y mucho menos tendrían la disciplina necesaria para desmantelarlas. Se habían limitado a abrir paso a las barcazas accionando el enorme torno que alzaba la compuerta del río. Entonces, elevándose en el cielo por encima del castillo, Kilar divisó un arco de fuego azul verdoso. Empezó a caminar. Los brujos parecían complácidos. Hablaron con un oficial, que se puso a ladrar órdenes. Uno de los calidoranos alzó una antorcha y la movió 2 veces de lado a lado. Zocato y Berner cogieron sendas antorchas, se colocaron uno a cada lado del puente y también las agitaron 2 veces. ¿Todo despejado? Ya lo veremos. Kilar desenfundó a Sentencia. El siseo del acero al salir de la vaina hizo volverse a los matones. Zocato parpadeó y se inclinó hacia adelante. Las antorchas que llevaban en la mano entorpecían su visión nocturna, por lo que lo único que vieron fue una tira fina de metal oscuro que flotaba y cabeceaba en el aire. Luego se movió con tremenda velocidad. En cuestión de un momento, los 2 hombres estaban muertos. Kilar dejó en su sitio la antorcha que había cogido de la mano de Berner y echó un vistazo a los incursores de las barcazas. Los grupos de cubierta ya habían formado y avanzaban en fila india por los angostos y retorcidos caminos que subían al puente. Agarró las llaves del cuerpo de Berner, abrió la cerradura del portón y se metió por la portezuela empotrada. Allí estaban el torno y la palanca de la compuerta del río, que no era más que un gigantesco rastrillo con contrapeso que podía dejarse caer al agua. O en su caso, sobre un barco. Kilar soltó la palanca, la compuerta cayó medio metro y no se oyó un crujido, sino un golpe metálico. Se asomó por el lado del puente. El rastrillo se había estrellado contra unas barreras mágicas que resplandecían y centelleaban en la oscuridad. Había brujos en la cubierta de la primera barcaza, gritando. Corrió a la garita de los guardias. Encontró un fuego de leña con un caldero lleno de estofado, utensilios de cocina, un casco, varias capas, cofres para los efectos personales de los soldados y un juego de tabas en la mesa baja. Había un armario lleno de viejas alfombras anchas embutidas en gruesos cubos. Salió a toda velocidad del cuarto de guardia. El rey jamás habría dejado el puente que defendía el castillo tan desprotegido. Los pilares del puente eran de madera recubierta de hierro, invulnerables al fuego. La madera revestida se humedecía, pero no podía respirar y sudar el agua que absorbía, y con el paso de los años había que ir reemplazando las vigas podridas. ¿Por qué se tomaría el rey tantas molestias en previsión de un incendio? Entonces vio el motivo. A lo largo de cada lado del puente había unas largas barras de madera montadas sobre pivotes. Al final de cada barra había una enorme esfera de arcilla que medía de ancho tanto como Kilar de alto. Al menos parte de la arcilla estaba moldeada sobre hierro, porque de la parte superior de la esfera asomaba un aro metálico al que iba atada una amarra. También sobresalían varias asas pequeñas de los costados. Kilar tiró de un asa y descubrió que sacaba un tapón. Al retirarlo le saltó a la cara una varada de vapores aceitosos. Necesitó contemplar el ingenio entero durante unos preciosos segundos para comprenderlo.
Los brazos de madera girarían en arco por encima del borde del puente, sosteniendo las esferas llenas de aceite que luego soltarían sobre cualquier embarcación que pasara por debajo. Con suerte, provocarían un incendio espectacular. Volvió corriendo al portón y cogió las antorchas que habían llevado los centinelas. Cerró la puerta y echó la tranca con rapidez. La avanzadilla de los calidoranos ya casi estaba en el puente. ¿Qué estoy haciendo? La primera barcaza empezaba en ese momento a pasar por debajo del puente. No había tiempo. Kilar retiró de una patada el pasador de seguridad que inmovilizaba la barra de madera y la empujó. No se movió. Kilar tropezó con las cuerdas tensas que tenía a los pies y estuvo a punto de caer al suelo. Maldijo y volvió a lanzarse contra la viga. ¿Acaso los malditos soldados no habían engrasado nunca ese trasto? Al final se le ocurrió usar su talento. Sintió fluir el poder en su interior. Habría podido cargarse un carro a la espalda. Empujó la barra con todas sus fuerzas y sintió que su cuerpo rielaba, pues la negrura irregular cubría y descubría su piel a medida que él redirigía su talento. Con suerte, ni siquiera sabrán que estoy aquí hasta que sea demasiado tarde. Una bola de crepitante fuego verde de brujo pasó volando a menos de 1 metro por encima de la esfera. Abajo sonaron chillidos. Hubiesen visto a Kilar o solo sus antorchas, los brujos no estaban contentos. Kilar redobló sus esfuerzos con la barra pero, al no poder afianzar los pies, solo consiguió deslizarse por los tablones del suelo. La madera apenas se movió. Una bola de fuego de brujo rebotó contra la esfera de hierro y arcilla y salió volando hacia el cielo. Kilar no prestó atención. Algo blanco cobraba forma sobre la cubierta de la barcaza, que ya se encontraba directamente debajo de él. Delante de un brujo pelirrojo se materializó una pequeña criatura que salió volando hacia arriba como un colibrí. Con las marcas de subir hinchadas de poder, el brujo canturreó para dirigir a la criatura. Kilar hizo otro esfuerzo y las cuerdas que tenía a los pies lo hicieron tropezar de nuevo. El homúnculo cobró forma mientras volaba hacia Kilar. Era pequeño, de apenas 30 centímetros, y de una palidez malsana. Llevaba la apariencia del brujo pelirrojo como si fuera una vestimenta que le quedaba mal. Se posó con suavidad en la esfera y luego clavó unas garras acerradas en el hierro como si fuese mantequilla. Se volvió hacia Kilar y siseó mientras descubría sus colmillos. Kilar retrocedió a toda prisa y estuvo a punto de caer por el borde del puente. Debajo sonó una sacudida. El aire que el brujo pelirrojo tenía delante ondeó como cuando se tira un guijarro en una laguna. Algo se movía como si estuviese justo bajo la superficie del aire. Algo enorme. La realidad misma parecía estar tensándose y desgarrándose. Kilar entrevió el infierno y un destello de piel cuando la propia realidad se rasgó para dejar salir la sierpe. Iba a por él. A 6 metros del joven, la realidad se deshilachó y rompió. Kilar vislumbró una gigantesca boca circular, como la de una lamprea. Un cono erizado de púas que parecía proyectarse hacia afuera en una serie de anillos. Entonces el anillo más estrecho alcanzó al homúnculo y un primer círculo de dientes se cerró con un chasquido sobre la pálida criatura. Cada círculo dentado se fue cerrando sucesivamente y con fuerza espantosa sobre todo lo que rodeaba al homúnculo, mientras el cono se replegaba y lo consumía todo. El último y mayor círculo de dientes se cerró con un golpe seco sobre la parte ancha de la esfera de hierro, y entonces la sierpe del abismo regresó a su agujero con la misma velocidad con la que había surgido. El aire ondeó de nuevo y las vibraciones fueron apagándose como si nada hubiese pasado. El homúnculo había desaparecido. También 3/4 partes de la esfera. Quedaban marcas de mordeduras en la arcilla y trozos de hierro desgarrado como si fuese manteca. El aceite goteaba sobre el agua, junto a la barcaza. Los soldados vitorearon. La primera gabarra había superado el puente y la segunda empezaba a salir de él en ese mismo momento. Sintiéndose débil, Kilar se dio la vuelta rápido y estuvo a punto de caer al tropezar de nuevo con las cuerdas. Maldijo en voz alta. Entonces sus ojos siguieron los cabos. Estaban conectados a un sistema de poleas enganchado a la barra de madera. Pero seré idiota. Agarró una cuerda y aló de ella con las 2 manos tan rápido como pudo. El brazo de madera que sostenía la segunda esfera giró hasta asomar por encima del borde del puente, con suavidad y sin problemas. Kilar oyó un chillido y vio pasar 2 proyectiles verdes. Al lado de la polea había otro cabo. Delgado. Probablemente importante. Kilar le dio un tirón y la barra que sostenía la esfera de arcilla cayó de repente hacia abajo. La esfera descendió con ella. Durante un momento, Kilar temió haber tirado al agua su única arma, pero la soga de anclaje balanceó la esfera como un péndulo unos 30 centímetros por encima del río.
Se estrelló contra la segunda barcaza a la altura de la línea de flotación. No hubo explosión. El costado de la esfera que golpeó la embarcación era de hierro bajo una fina capa de arcilla cocida. Atravesó el casco de la barcaza como si fuese corteza de abedul y arrolló a las hacinadas hileras de montañeses. El resto de la esfera era de arcilla. Se desintegró, y el aceite que la llenaba roció con violencia a los soldados y empapó las cubiertas de madera. Kilar observó la barcaza desde arriba. Un bonito agujero decoraba el lateral del casco, y los hombres de dentro gritaban, pero se había esperado algo más impresio. ¡Bum! La barcaza explotó. El agujero que había abierto la esfera se llenó de llamas que lo extendieron al triple de su radio original. Brotaba fuego por las escotillas. Los gritos redoblados de los invasores quedaron ahogados por el repentino rugido del incendio. Quienes se hallaban en la cubierta del barco perdieron el equilibrio, y no pocos cayeron al agua. Su armadura los hundió sin remisión bajo las suaves olas. Con la misma rapidez con que había estallado, el fuego desapareció. Seguía saliendo humo de las escotillas, y los hombres subían en tropel a cubierta. La barcaza estaba muy escorada. Un oficial, que sangraba de un corte en la cabeza, gritaba órdenes a pleno pulmón, pero nadie las obedecía. Los hombres saltaban de la cubierta para llegar nadando a esa orilla tan cercana y se hundían como piedras. El agua no era muy profunda, pero sí demasiado para cualquiera que llevase armadura pesada. Tras una pausa en la que dejó de alimentarse de aceite para devorar madera, el fuego volvió a avanzar como una bestia insaciable. Rugía en todas las cubiertas y, aunque la barcaza seguía avanzando a la deriva, Kilar vio que no llegaría a la orilla. Un puñado de hombres tuvieron el sentido común de quitarse la armadura antes de saltar por la borda, mientras que otros se agarraron a los pilares del puente, pero al menos 200 montañeses no combatirían jamás sobre suelo cenariano. El portón de detrás de Kilar se sacudió bajo un golpe. Se maldijo a sí mismo. No tendría que haberse quedado a mirar cuando podría haber estado corriendo. Ningún soldado cenariano había acudido a la carrera durante esa batalla, ni tampoco lo hacía ahora, 2 minutos después de la primera señal. Por mala que fuera la situación en el puente, la del castillo debía de ser peor. El portón saltó por los aires y unos brujos radiantes de poder atravesaron sus restos humeantes. Kilar corrió hacia el castillo.